Buenos días. Hoy, en vez de subir al canal la homilía de la misa después de la misa, he preferido enviarlo por la mañana temprano el comentario al Evangelio, que en realidad será la homilía que después predicaré en las misas. Pero así ya ustedes la tienen antes, porque si lo hago por la tarde voy a tener un fin de semana muy ocupado, lo mismo tengo que enviarla tarde y es mejor enviarla antes porque así ya ustedes se pueden preparar la misa escuchando este comentario al Evangelio. Bien, vamos con el día de hoy. Hoy estamos celebrando la fiesta del Corpus Christi. Y lo primero que nos puede llamar la atención en esta fiesta es el Evangelio que se lee en el ciclo C. En este domingo estamos leyendo el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces. Y podemos preguntarnos, pero bueno, ¿cómo es posible que este domingo se lea ese Evangelio? Más lógico hubiera sido que se hubiera leído, por ejemplo, el Evangelio de la institución de la Eucaristía o otro Evangelio parecido de la Última Cena, algo así, ¿no? Sin embargo, se lee este Evangelio. Tiene su sentido. Aunque nos pueda parecer que no, tiene su sentido que trataremos de verlo. Este Evangelio también se lee el domingo 17 del tiempo ordinario en el ciclo B, o sea, lo leímos el año pasado casi por estas fechas. Un poquito después lo leímos el año pasado. Bueno, en el mes de agosto fue concretamente cuando leímos este Evangelio. Pero claro, no se le da el mismo sentido, el mismo enfoque leyéndolo en el domingo 17 del tiempo ordinario a este domingo del Corpus Christi. Vamos a ver el sentido que lo tiene, el sentido que tiene la multiplicación de los panes y los peces en la fiesta del Corpus Christi. Es un evangelio muy importante, tan importante que lo recogen los 4 evangelistas. Todos los evangelistas recogen este evangelio. Vamos con 3 ideas que nos ayuden a vivir la palabra de Dios de este domingo. Primera idea, el alimento. Cristo quiere para nosotros el alimento material y también el alimento espiritual, los dos. Quiere los dos. De hecho, en este evangelio, en el evangelista San Juan, después de narrar este evangelio, aprovecha para un gran discurso, para hablarnos del pan de vida. Y también Jesús dice en otra ocasión en el Evangelio, me buscáis porque comisteis pan hasta saciaros, pero no me seguís para escuchar la palabra de Dios. Le está echando en cara que lo que les importa es el estómago, que es importante, pero también con el alimento espiritual. Y en otra parte del Evangelio, en las tentaciones, también nos dice ahí Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿qué es importante? El pan material y el pan espiritual. Además, no había un problema de que se pudieran desmayarse por falta de comida. No estaban tan lejos de lugares donde había comida. El lugar donde se realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces está a unos 45 minutos de Besaida y de Cafarnaúm, en distintas direcciones, pero se podrían haber repartido, unos se podrían haber ido a Besaida, otros haberse ido a Cafarnaúm y haber comido todos. No ese es el motivo principal. Jesús lo que quiere dejarnos claro es que es importante el alimento material y el alimento espiritual. Es bueno que tengamos hambre de Dios. Y esa hambre de Dios, solamente Dios la puede llenar. Lo mismo que el hambre material solamente la llena la comida material, el hambre espiritual solamente la llena Dios. O sea, que también existe el hambre espiritual. Y es bueno que exista ese hambre espiritual, porque es una realidad que tiene la persona humana. Nosotros tenemos un deseo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Dios y para Dios. Y eso va a estar escrito siempre en el corazón de los hombres y de las mujeres. Va a estar siempre escrito eso en el corazón. Lo vemos claramente en la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía un gran vacío interior. A lo mejor comía muy bien,
pero tenía un vacío interior, le faltaba el alimento espiritual. Ella había buscado el amor en las personas, había tenido hasta 5 maridos, pero hasta que no llega Jesucristo y le ofrece el agua viva, esta mujer no es alimentada. O sea que Cristo es pastor, pero también es pasto, o sea, alimento, que se nos da en comida para alimentar nuestra vida espiritual. Y vamos con la segunda idea, el gran don, ese don que es Jesucristo. Pero vamos a ver cómo lo introduce San Lucas. San Lucas habla de un lugar apartado, en griego es el eremos, que significa el desierto. Pero en realidad aquella zona no es un desierto. San Lucas lo que está pretendiendo aquí es relacionar ese lugar apartado con el desierto en el cual estuvo el pueblo de Israel durante 40 años y fue alimentado por el maná. Para los judíos esto no era algo extraño. De hecho, en alguna ocasión le preguntan a Jesús, Moisés nos dio el maná, el pan del cielo. ¿Tú qué es lo que nos das? Pues fíjense, Jesús superó todas las expectativas del pueblo judío, porque Jesús les ofrece el auténtico pan del cielo. Su cuerpo y su sangre es lo que nos ofrece Jesús como alimento para nuestra vida espiritual. Eso es lo que nos ofrece Jesús. Porque aunque se nos da un pan material, en este milagro no deja de ser un milagro. Ahí vemos algo divino y es sobre todo el mensaje que Jesús nos quiere hacer llegar. También es importante el pan material, si no lo vamos a negar, pero es muy importante el pan eucarístico, con el cual nos debemos alimentar. Que la Eucaristía no sea para nosotros una celebración cautivadora, debería ser eso un signo alarmante, muy alarmante. Si, por ejemplo, no vamos a misa, si no comulgamos, vamos de tarde en tarde, o cuando vamos tarde, o estamos distraídos, o enredando con el teléfono móvil, con este tipo de cosas, esto tiene que ser un signo alarmante para nosotros, porque no está siendo entonces la Eucaristía algo cautivador. Nos tiene que cautivar, porque el don que nos ofrece el Señor es muy grande, realmente grande. Y vamos con la última idea, la saciedad. La saciedad que constata el evangelista en lo que sobró. Sobraron 12 cestos. Quiere decir que todos comieron hasta saciarse. Hay un mensaje de fondo, que Cristo se da sin medida, que Cristo supera todas nuestras expectativas, todas completamente. Cristo se da sin medida. Los deseos del Señor, esto no lo olvidemos nunca, son más grandes que nuestros propios deseos, pero para nosotros. El Señor desea bienes para nosotros que nosotros muchas veces no lo deseamos o no los esperamos, pero el Señor sí lo desea para nosotros. Los sueños de Dios son más grandes que los sueños que tenemos nosotros. Esto no lo podemos olvidar. Por ejemplo, ¿quién nos dice a nosotros que el Señor no se nos quiera dar diariamente en la Eucaristía? Pensamos que solamente el domingo, ¿y por qué no diariamente? El Señor está ahí, podemos recibirle siempre que queramos. Bueno, y que se pueda. Comprendo que hay ocasiones que hay trabajos que no se puede, pero el Señor está ahí. Los sueños de Dios son siempre más grandes que nuestros propios sueños. Y para acabar, les voy a contar un testimonio precioso de un seminarista polaco de 31 años que contrajo el cáncer. Este seminarista le dieron un diagnóstico que le quedaba muy poquito de vida, pero poquito a poquito es que le quedaban unas semanas de vida. Este seminarista le escribió al Papa y le pidió ser ordenado sacerdote, para que de este modo él morir como sacerdote y morir celebrando la Eucaristía. Pues el Papa se lo concedió
y fue ordenado sacerdote en la cama del hospital. Se llamaba el padre Michal. Y allí celebraba la Eucaristía en el hospital. Fue un impacto en toda Polonia, hasta el punto que el mismo presidente de Polonia fue a comulgar en una de las misas que celebraba este sacerdote en el hospital, y se puso el presidente de rodillas para recibir la bendición de este sacerdote. Al poco tiempo murió. Lo ordenaron un 24 de mayo y murió el 17 de junio. Yo lo hago con frecuencia y lo seguiré haciendo. Me encomendaré en más de una ocasión a este sacerdote, que valoraba tanto la Eucaristía, que quiso morir celebrando la Eucaristía. Pues pidámosle a este sacerdote, que no hay duda que estará en el cielo, pidámosle una gran devoción a Cristo presente en la Eucaristía, el gran don que nos ha dado Cristo a su Iglesia. Que así sea.